Hola familia, bienvenidos a casa. Qué alegría tenerlos conectados de nuevo con nosotros. Llevamos años reuniéndonos domingo tras domingo en nuestras instalaciones. Hoy, aunque no podemos reunirnos personalmente, la iglesia no se detiene. Sus puertas siguen abiertas a través de estos medios de comunicación. Recordemos que la iglesia no es el edificio, la iglesia somos todos. La iglesia somos tú y yo. Estamos unidos por el vínculo perfecto que es el amor de Cristo, como dice su palabra en Colosenses 3:14. Ahora hay un altar en cada hogar y su presencia está reinando en cada corazón. Somos iglesia, somos familia. Quédate conectado. En unos minutos empezará nuestro domingo online. Nuestros devocionales son todos los días de 8 a 8:30 de la noche. Hay una palabra especial de parte de Dios para ti. Grupos de mujeres los miércoles a las 3 de la tarde. Jóvenes más que vencedores los jueves a las 8 de la noche. Y Alianza Youth los sábados a las 5:30 de la tarde. Recuerda, estas reuniones y clases son por Hangouts Meet. ¡Hey, iglesia! Nada impedirá que sigamos siendo una familia. Estamos teniendo devocionales diarios, clases y grupos online vía Hangouts Meet. Una aplicación muy fácil de usar. Primer paso. Para conectarte desde tu dispositivo móvil, ve a tu Play Store o App Store y descarga la aplicación Hangouts Meet. Segundo paso. Si estás en alguno de los grupos de WhatsApp de nuestra iglesia, te haremos llegar un link con el que después de haber descargado la aplicación, puedes ingresar a la reunión. También puedes ingresar mediante código. Simplemente entras a la app y das la opción Código de reunión. Nuestro código siempre es el mismo: ESAADOWXUS. Solicitas el ingreso y listo, ya estamos conectados. Si vas a ingresar desde tu computador, puedes abrir el link desde WhatsApp Web. O pones en el buscador de Google meet.google.com. Ingresas el código ESAADOWXUS. Solicitas el ingreso y listo. Recuerda, nuestro código siempre es el mismo. Puedes tomarle un screenshot o una foto para tenerlo a la mano. Si tienes alguna duda, pregúntanos. Estamos para servirte.
Somos iglesia, somos familia. Familia, ¿ya nos sigues en nuestras redes sociales? Puedes encontrarnos en Instagram @Alianza con Dios o en Facebook Alianza con Dios Iglesia Cristiana. Puedes hacer tus diezmos y donaciones en la cuenta corriente BBVA número 541-025-185. Recuerda, cuenta corriente BBVA número 541-025-185. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Bienvenido a casa nuevamente, iglesia. Qué alegría que estés de nuevo con nosotros. Te invitamos a que alabemos juntos a Dios. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre.
adoramos, Jesús, y levantamos nuestras voces en alabanza y en adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien fue, quien es y quien será por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Espíritu Santo, por tu presencia aquí. Gracias te damos, Señor, porque estás moviéndote en cada hogar, Señor, en cada corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Te adoramos, Señor. Te exaltamos. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Tú eres santo. Sobre los cielos se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo, declaramos ángeles. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo.
eres santo, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Tú eres santo. Hola niños, bienvenidos a Arca Kids. Siéntese y disfrute. Hay muchos mandamientos en la Biblia, cosas que Dios nos pide que hagamos. Los dos más importantes son amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Pero a veces es difícil saber quién es realmente el prójimo. ¿Es la persona que vive al lado? ¿La gente de nuestro barrio? ¿O el prójimo puede ser cualquiera que conozcas? A Jesús le hicieron esta pregunta y él le respondió con una historia que traía una enseñanza. Estas historias se llaman parábolas. Hoy conoceremos la parábola del buen samaritano. Érase una vez un hombre que iba de Jerusalén a Jericó cuando fue atacado por 2 ladrones. Auxilio, auxilio, por favor, no me hagan daño. No se lleven mis cosas. Ayúdenme, por favor. No me vuelvan, por favor. Era un camino peligroso. Le quitaron su ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Me duele todo. ¿Por qué tenían que golpearme? Se llevaron mis cosas. ¿Y ahora cómo voy a llegar a Jericó? No tengo fuerzas. Parece que esta historia necesita un héroe, ¿verdad? Miren, niños, ahí viene un sacerdote. Veamos qué sucede. Señor, por favor, ayúdeme. Me robaron, me golpearon. Oh, no, el sacerdote siguió derecho. Aunque él sabía que la palabra de Dios le decía que se ocupara de los necesitados. Este hombre estaba necesitado. ¿Por qué no se detuvo? Quizás no quería ensuciarse su traje. Miren, viene otro hombre. Parece ser un levita. Yo lo he visto sirviendo en la iglesia. Caramba, este hombre parece medio muerto. Quizá ya murió. Mejor ni lo toco, porque tendría que pasar 7 días purificándome para poder servir en el templo. No. Lamentablemente, el levita tampoco quiso ayudar al hombre judío. ¿Quién será el héroe de esta historia? Miren, niños, ahí viene un samaritano. No creo que él lo ayude. Los samaritanos no se la llevan bien con los judíos. Veamos qué pasa. Ayúdenme, por favor. Me atacaron. Estoy muy mal. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Déjame ayudarte. Iba de camino a Jericó y unos hombres me robaron, me golpearon y se llevaron mis pertenencias. Por favor, ayúdeme. Claro que sí. Déjame vendarte las heridas. Voy a subirte a mi burro y vamos a ir a una posada donde puedan cuidar de ti. No tengo dinero. No tengo... Me robaron todo. Tranquilo. Yo voy a cubrir todos tus gastos. No te preocupes. Vas a estar muy bien. ¡Oh, niños! ¿Vieron lo que sucedió? El samaritano ayudó al hombre judío, y eso que entre ellos no se la llevan muy bien. Además, cubrió todos sus gastos. ¿Cuál de estos 3 hombres amó al prójimo? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? El héroe de hoy es el samaritano. Nos muestra el don de la misericordia. Ayudemos siempre a las personas que tenemos a nuestro alrededor, sin importar su color o religión. Aún si no son nuestros amigos o no nos caen muy bien, siempre debemos ayudar al prójimo. Recuerda que prójimo es cualquier persona que está cerca de ti. Niños,
Recordemos repasar esta historia en Lucas 10 del 25 al 37. Los amamos. Los esperamos en nuestra próxima clase. Bendiciones. Hola querida familia, muy buenos días. Dios les bendiga. De verdad que es un gusto estar nuevamente en su casa en esta mañana del domingo. Gracias le damos a Dios por estos medios de comunicación que nos permite congregarnos aún en la distancia. Le damos gracias al Señor por permitirnos utilizar estos medios de comunicación que nos han servido para poder estar en comunión los unos con los otros durante este tiempo de pandemia. Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con el que vimos la semana pasada. No sé si ustedes lo recuerdan, pero estuvimos hablando sobre la gracia y estuvimos hablando sobre Rahab, la ramera, y cómo la gracia de Dios se manifestó en ella. Pues bien, la gracia de Dios es algo sobrenatural, es un favor inmerecido que nosotros recibimos. Pero hoy quiero que vayamos más allá de la gracia. Oremos. Padre Celestial, desde el cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por esta mañana, por esta oportunidad que tú nos das de escudriñar tu palabra, Padre Celestial, que siempre nos confronta y nos motiva, Padre Santo, para que podamos hacer tu voluntad, Señor, y actuar de acuerdo con la dirección que tú nos das. Queremos entregarte este tiempo, Señor, y suplicarte que tú tomes control de él y que seas ministrando a cada persona en sus hogares, Padre Celestial. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos conecte, Señor, y que podamos ser uno solo, Señor. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tu Santo Espíritu, Señor, sea en cada uno de los hogares, Padre Celestial, y que la presencia tuya, Señor, esté en cada hogar que está aquí conectado, Padre Santo. Te suplico, bendito Dios del cielo, que la presencia tuya, Señor, sea manifiesta en esta mañana, Padre Santo, en cada familia, en cada hogar, Padre Celestial, de nuestra congregación. Te damos gracias, Señor, por la Iglesia Alianza con Dios, Dios. Te damos gracias, Señor, por el propósito que tú tienes con nosotros como iglesia. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los devocionales que hemos podido hacer durante todo este tiempo de pandemia, Padre Celestial. Gracias, Señor, por cada prédica, por cada enseñanza, Padre Santo. Gracias por este tiempo, Señor, que entregamos en tus manos y te suplicamos tu bendición y tu dirección. Oramos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Más allá de la gracia. Cualquiera podría decir que la gracia de Dios es lo más importante que nosotros podemos recibir, porque la gracia de Dios es lo que nosotros recibimos sin merecerlo. Es ese favor inmerecido de Dios que muchas veces se manifiesta en nuestra vida y que nos ayuda a salir de problemas, nos ayuda a solucionar situaciones, que nos ayuda y que nos provee, que nos protege, que nos guarda, que nos abre camino, que nos abre puertas. Pero hay algo más importante que la gracia de Dios, y quiero que miremos una historia bien importante en la cual Moisés despreció la gracia de Dios a cambio de la presencia de Dios. Quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículos del 1 al 3. El Señor dijo a Moisés: váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, suban a la tierra que juré a Abraham, Isaac y a Jacob. A ellos les dije: daré esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Suban a la tierra donde fluye leche y miel. Sin embargo, yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Bien. Lo que Dios estaba diciendo a Moisés es: ve a la conquista de la tierra prometida. Toma mi gracia, pero mi presencia no irá contigo. Toma mi gracia y yo voy a mandar a un ángel delante de ti para que expulse a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Pero mi presencia no irá contigo, porque ustedes son un pueblo rebelde, terco,
y de dura cerviz. Y quizás en el camino yo los destruya por su rebeldía. El Señor tenía misericordia de su pueblo y el Señor quería hacer cumplir su palabra. Y aunque Él no estaba muy conforme con la rebeldía del pueblo de Israel, Él quiso cumplir su promesa de que ellos recibieran la tierra prometida. Y por eso estaba dispuesto a mandar el ángel para que fuera delante de ellos y echara de la tierra prometida a todas esas 5 colonias o 6 colonias que había allí, y ellos pudieran entrar a tomarla. Dios le dice: suban, conquisten la tierra que yo le prometí a sus ancestros, esa tierra que fluye leche y miel. Y voy a mandar ese ángel para que se cumpla el propósito y ustedes puedan entrar y tomar la tierra sin ningún problema. Y Moisés no se conforma con la gracia de Dios y le dice en Éxodo 33, 13 y 14: si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer los caminos tuyos, para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Y el Señor respondió: está bien, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso, y todo saldrá bien. Al final, Dios le ofrece a Moisés su presencia. Ya tenía él asegurada la gracia de Dios para la conquista de la tierra prometida. Pero Moisés no se conformó con la gracia de Dios. Él quería la presencia de Dios y eso le agradó a Dios cuando le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero vamos a ver más adelante cuál fue la actitud del pueblo y la actitud de Moisés cuando Dios les dijo que no iría con ellos. A Dios le agrada que nosotros valoremos su gracia y que la administremos bien, pero lo que Él espera es que no nos conformemos con su gracia y que más bien vayamos a la búsqueda de su presencia en una relación más profunda con Él. Así que por eso el mensaje de hoy se llama Más allá de su gracia. Y en este capítulo 33 del libro de Éxodo encontraremos 3 cosas que se necesitan para que la presencia de Dios vaya con nosotros. En primer lugar, tenemos que reconocer que no tenemos la presencia de Dios con nosotros siempre. Y vemos que en el versículo 4 dice: y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto. O sea, cuando Dios le dijo a Abraham: ok, yo te voy a mandar el ángel para que expulse a esas 6 tribus que están allí ocupando esa tierra, pero mi presencia no irá contigo, el pueblo entró en pánico. Y se vistieron de luto, empezaron a guardar luto. Y uno guarda luto cuando ha perdido un familiar, cuando ha perdido a alguien muy cercano, y guarda luto por largo tiempo. Y ellos se vistieron de luto, hicieron ayuno y se untaron celicio. Estaban realmente deprimidos. Estaban devastados con esa noticia de que la presencia de Dios no iría con ellos. Y por eso decidieron proclamar luto y ayuno y oración, porque lo que estaban perdiendo era algo grandioso. Era la presencia de Dios que estuvo con ellos durante todo el tiempo, que estuvo contestándole a Moisés cada oración, que estuvo haciendo cada milagro que necesitaban. Cada vez que ellos tenían sed, le decía a Moisés: bueno, toca con tu vara la peña de pedernal y haré brotar agua de allí. Y Moisés, bueno, como que le creía a Dios, iba y se paraba frente al pueblo y los convocaba. Y les decía: ahora el Señor me ha dicho que cuando yo golpee esta peña va a brotar agua. Y entonces cogía esa vara que Dios le dio y pum, pum, le dio 2 garrotazos a la peña de Oreb y brotó agua. Pero de alguna manera faltaba fe, porque el Señor le dijo solamente: háblale a la peña y haré brotar agua. Pero él decidió darle un par de garrotazos, tratando de ayudarle al Señor. Pensó que a lo mejor el agua estaba trabada por ahí y con un garrotazo iba a romper la peña y iba a brotar el agua. El Señor le dijo: háblale a la peña y brotará agua. A veces nuestra falta de fe es tan tremenda,
porque miramos las circunstancias y no miramos el poder de la palabra de Dios. La fe es necesaria para poder obedecer. La fe es algo que nosotros tenemos que aprender a desarrollar y depender de Dios y dejar nuestro propio raciocinio, romper esos esquemas mentales que tenemos de nuestra lógica humana y empezar a entender que Dios es un Dios de imposibles. Necesitamos la presencia de Dios cada día en nuestras vidas. Necesitamos que el Señor esté cada día con nosotros. No es suficiente la gracia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos su presencia. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo saber que está la presencia de Dios en mí? La presencia de Dios es como aquello que en el mundo se conoce como tener ángel. Cuando llegas a una reunión, la atmósfera cambia. La gente percibe que en ti hay algo diferente y reciben lo que dices, no hay rechazo. Es la presencia de Dios cuando tú vas a cualquier lado y entras de pronto en una conversación y la gente cambia su léxico y dejan de decir groserías y dejan de referirse a la gente en términos soeces y de alguna manera tienen cierto temor reverencial porque tú estás ahí. Y esto no es exactamente porque sea tu presencia la que los haga cambiar, sino la presencia de Dios en ti. Esa es la presencia de Dios manifiesta en tu vida que impacta a las demás personas. Cuando tienes su presencia, te vienen ideas para hacer, se resuelven tus problemas sin que hayas aún orado por ellos. Se alejan las tentaciones, se rompen los hábitos ocultos, se devalúan todas las tendencias pecaminosas. Ya no tienen sentido para nuestra vida. Todas las tendencias que de alguna manera el diablo está poniendo en nuestra vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, pierden valor ante la presencia de Dios. Y por eso tenemos que tratar de buscar la presencia de Dios cada día en oración. Y tenemos que esforzarnos porque esa presencia de Dios esté en nosotros. Muchas veces disfrutamos de la gracia de Dios y le damos gracias a Dios por su gracia, porque aún la salvación es por gracia, no es por obras. Y nosotros tenemos que tener un corazón agradecido con Dios porque Él nos ha dado su gracia. Pero no debemos conformarnos con la gracia de Dios. Es preciso vivir en la presencia de Dios, es vivir en Él y para Él y por Él. Pero para eso necesitamos quitarnos ese peso de pecado que nos agobia. Necesitamos quitarnos esos atavíos que tuvieron que quitarse los hebreos cuando declararon su luto. En el libro de Éxodo, capítulo 33, versículos 4 al 6, después de que declararon el luto, dice: y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, y en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa qué he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos en el monte Horeb. Los atavíos eran joyas, era ropa fina que les habían regalado los egipcios cuando los dejaron salir de Egipto, después de la 10ª plaga, después de la muerte de los primogénitos. El pueblo muy asustado por ver el poder de Dios después de haber experimentado esas 10 plagas que cayeron en Egipto, entró mucho temor en sus corazones y fueron redargüidos de pecado por haberlos tenido en esclavitud durante 400 años y decidieron darles mucho oro, darles joyas, darles ropas finas, darles de todo lo que quisieran para compensar esos 400 años de trabajo. Pero indudablemente esos atavíos eran cosas que adornaban por fuera y no hacían juego con lo que había de haber en sus corazones. Como diría Jesús a la higuera: pura hoja y nada de fruto. Entonces,
vemos que ese pueblo era un pueblo terco y en una palabra eran desobedientes. Y en segundo lugar, el Señor les mandó quitar sus atavíos porque eran recuerdos de lo que ellos habían vivido en Egipto y de lo que representaban esos atavíos en Egipto. Quizás había ropas de algunos monarcas o de algunos directivos o de algunos amos muy famosos de Egipto. Y ellos por su atuendo se diferenciaban en clases, de tal manera que esos atavíos que estaban vistiendo no correspondían a la condición de siervos de Dios. Y esto es lo segundo que debemos hacer para encontrarnos en la presencia de Dios todos los días. Tenemos que deshacernos de nuestros atavíos, tenemos que deshacernos de nuestro pecado, tenemos que deshacernos de esos recuerdos de nuestra vida pasada, deshacernos de esas cosas que nos relacionan con nuestro pasado pecaminoso y que nos tienen atados a él. Tenemos que desprendernos de esa vieja naturaleza que nos mantiene en pecado. Un predicador puede predicar estando en pecado y aún la gente puede recibir la palabra y puede ser que la gracia de Dios esté en él y que aún la presencia de Dios sea manifiesta en la vida de las personas. Pero eso no quiere decir que la presencia de Dios esté en la vida del predicador. Y esto le pasó a Saúl. Dios le pide a Saúl a través del profeta Samuel, en una de las batallas, le dice que mate a todos los amalecitas, incluyendo al rey, a las mujeres, a los ancianos, a los niños y aún todos los animales. Pero Saúl sacó su versión de la palabra de Dios. Saúl habla hoy, ¿no? Y lo hizo a su manera. Y le perdonó la vida al rey. Y se quedó con los animales gordos, con lo mejor del ganado. Y cuando Samuel viene y descubre lo que sucedió, le pregunta: ¿qué hiciste, Saúl? Y él contesta: yo obedecí a Jehová y maté a todos. Y estaba realmente desobedeciendo la palabra de Dios. Y Samuel entonces le dice, y está en 1 Samuel 5, 15, 14, y le dijo: ¿y entonces qué es ese balido de ovejas y bramido de vacas que oigo en mis oídos? Samuel estaba hablando de las ovejas y de las vacas que no dejaban escuchar a Samuel lo que le decía a Saúl. Y así pasa con nosotros. Si no nos despojamos de todo eso, nuestras oraciones son estorbadas y su presencia no puede ir con nosotros. Hay gente que tiene un ministerio o cualquier otra actividad y vive en la mentira, pero como no ha sido exhibido en la mentira, no ha sido confrontado en la mentira, como no lo han descubierto, él puede creer que es porque la presencia de Dios está con él, pero no es así. Puede ser su gracia, pero no la presencia de Dios. Puede ser que la gracia de Dios se extienda sobre él, pero no es la presencia de Dios la que está ahí, porque Dios no comparte la mentira. El sacrificio de fe y obediencia siempre termina en una bendición. Y hoy vamos a ver el caso de Noé. Noé fue un hombre que para mí fue uno de los hombres de fe más admirables que hay en toda la historia. Porque de un día para otro el Señor le dice: bueno, construye un arca de estas dimensiones, 150 metros de largo, 25 metros de ancho, 15 metros de alto. O sea, era un edificio. Y él se pone a trabajar. Y es un edificio en forma de arca. Y por allá no había agua, no había un lago, no había nada parecido. Y la gente quizás se burlaba de él mientras estaba construyéndolo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, porque su corazón estaba dispuesto a obedecer lo que Dios le mandara. Aún hacer ese absurdo de construir un barco en pleno Bogotá. De tal manera que él siguió adelante obedeciéndole al Señor. El Señor le dio la provisión y construyó su barco. Y 10 días antes de que empezara a llover,
se metió al arca con todos los animales que Dios le había dicho que subiera al arca y se quedó allí esperando a que viniera el diluvio. Qué tremenda fe la de este hombre. Realmente me parece admirable. Admirable que un hombre se haya gastado décadas construyendo un barco en medio de un lugar donde no había agua, solamente esperando la promesa de Dios de que iba a mandar un diluvio, que iba a destruir la tierra, pero que quería salvarlos a ellos. Y esto realmente es impactante. Ese pacto con Dios requiere de mucha fe. Hay que creer a Dios, aun cuando no nos parezca lógico lo que nos pide que hagamos. Pero él, sabiendo que Dios cumpliría su palabra, que destruiría la tierra, y solamente teniendo esa promesa de Dios, que Noé y su familia no serían destruidos, él obedeció y dedicó su vida, o el resto de su vida, a construir esa arca. Y esa obediencia, a pesar de lo que sucedía a su alrededor, es lo que más le agradó al Señor. Él estaba obedeciendo, construyendo su arca, aunque todo el mundo se burlaba. Y quizás le decían, y este es un arca que ahora va a estar navegando sobre la tierra, pero sin agua, porque aquí no hay agua, aquí no llueve. Nosotros también tenemos que obedecerle al Señor a pesar de la tendencia social, a pesar de la tendencia del mundo, a pesar de la ideología de género, a pesar de las tendencias de la sociedad, a pesar del amor libre, a pesar de la píldora del día siguiente. Tenemos que creerle a Dios y obedecerle a Dios y estar dispuestos a poner nuestra vida por obedecerle al Señor, a pesar de la violencia, a pesar del rumbo que esta sociedad ha tomado, que es un rumbo de perversión, a pesar de que quieran obligarnos a ponernos una vacuna y un chip. Tenemos que obedecer primero a Dios. Dios vio esa capacidad de Noé de obedecerle con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su decisión. No le importó quedar en ridículo delante de la gente. Él quiso obedecerle a Dios siempre. Y esto fue lo que Dios vio en Noé. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que Dios ve en ti? Si ve esa misma disposición que tenía Noé de obedecerle al Señor, si ve en ti ese amor tan grande hacia Dios que puede darle el primer lugar a Dios en su vida, a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas que sucedan a su alrededor. Dios vio el corazón de Noé y su disposición de obedecer y construir el arca aunque todos se burlaran. Él vio esa disposición de Noé de ponerse a predicar sobre el diluvio, aunque nunca antes hubiera caído una gota de agua del cielo sobre la tierra. Dios vio la disposición de Noé de mantener su promesa con que Dios, aunque pareciera que el tiempo pasa y todo parece ser en vano, la promesa de Dios se cumple y los tiempos de Dios se cumplen y la agenda de Dios se cumple. Y por lo tanto tenemos que obedecer a pesar de que aún no veamos cumplidas las promesas de Dios. Dios no olvida sus promesas. Fíjense que Noé entró al arca 7 días antes de empezar a llover. Es impresionante. En Éxodo 7:4 nos dice que en el mes segundo del año 600 de Noé entraron al arca en la primera semana. Y apenas en la segunda semana empezó a llover. Qué curioso. Él duró una semana preparándose dentro del arca, mirando que todo estuviera bien, que todas las provisiones estuvieran bien, que todos los animales estuvieran cómodos, etc. Y duró una semana antes de que empezara a llover, ya se había mudado. Él y su familia, su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos. Y estaban allí solamente esperando el cumplimiento de la promesa. Y por lo tanto la obediencia de Noé fue a un 100%, como Dios le había mandado, dice el versículo 16 del capítulo 6, del capítulo 7. Y ya que Dios cumple su palabra, su pacto, pues es mejor obedecerle con determinación, porque el Señor había tomado una decisión y Noé lo sabía.
En el versículo 7 del capítulo 6, el Señor dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado. Pero también acordó una promesa con Noé en el capítulo 8, versículo 1, en el cual guardaría a él, a su esposa, a sus hijos y a su familia, a sus esposas. De tal manera que, pasados esos 7 días, dice la palabra de Dios que fueron abiertas las fuentes del cielo. Las cataratas del abismo fueron desbordadas. Y duró 1 año Noé metido en el arca. Solamente llovió durante 40 días, pero esto fue suficiente para mantener el arca a flote por 1 año, hasta que finalmente descendieron las aguas y posó el arca, y el Señor volvió a entregarle la tierra a Noé y lo bendijo. Dice en la palabra de Dios que Dios bendijo a Noé y le dijo: vuelven la tierra, multiplíquense y fructifiquen la tierra. De tal manera que le dio una tremenda bendición Dios a Noé. Lo dejó de amo y señor de toda la tierra. Y por lo tanto, la obediencia produce generosidad de parte de Dios para con nosotros también. El Señor se place en que nosotros obedezcamos. Y cuando nosotros obedecemos, el Señor se goza en darnos mucho más de lo que merecemos. El Señor dice que Él no se olvidará de los que le obedecen. El Señor siempre los tendrá presentes y siempre tendrás un galardón por obedecerle al Señor. Y aunque la obediencia se utiliza también en el sentido secular, el significado central se deriva de una relación con Dios, de una relación en la cual Dios da a conocer su voluntad mediante su voz o su palabra escrita, y frente a ella no hay neutralidad posible. Escuchar la palabra de Dios y estar dispuesto a obedecerla cuanto antes es la actitud que nosotros tenemos que tener para escuchar la voz del Señor. Muchas veces las personas se quejan porque no escuchan la voz de Dios. Y muchas veces me han preguntado, me dicen: pastor, ¿cómo hago para escuchar la voz de Dios? Y yo le pregunto: ¿usted siente que alguna vez Dios le ha hablado? Y me dicen: creo que sí. Bueno, ¿qué le ha dicho el Señor? Bueno, el Señor, recuerdo que una vez me dijo que dejara de tomar porque pues no era agradable a sus ojos. Ah, bueno, ¿y qué hiciste? ¿Dejaste de tomar? Bueno, sí, ahí lo estoy intentando, ¿verdad? Entonces, si nosotros no obedecemos algo que el Señor nos pide, ¿cómo quiere que el Señor nos siga diciendo cosas y nos siga pidiendo cosas? El Señor nos habla en la medida en que nosotros obedecemos. El Señor se goza en bendecirnos cuando nosotros le obedecemos, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a obedecer su palabra. ¿Cuántas veces el Señor nos dice: ve y hay esto, y haz esto, o haz lo otro? La actitud nuestra tiene que ser de ir y obedecer de una vez y hacer lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Pero muchas veces nosotros le ponemos nuestro toque personal. En vez de poner en práctica la Biblia, Dios habla hoy, decimos: Miguel habla hoy, yo hablo hoy, ¿verdad? Y cambiamos lo que el Señor nos pide y no hacemos lo que Él quiere. Y entonces ahí el Señor indudablemente se entristece, porque nos da una instrucción, nos dice que no hagamos alguna cosa y sin embargo la hacemos, o nos dice que hagamos algo y no lo hacemos. De tal manera que tenemos que aprender a cultivar esa relación de intimidad con Dios, y por eso es tan importante el tiempo de oración. Es tan importante que nosotros tengamos un tiempo de calidad de oración con Dios, en donde el Señor nos dé sabiduría sobre las cosas que tenemos que hacer. La obediencia a Dios es una entrega total a su voluntad, y por consiguiente la obediencia y la fe están íntimamente relacionadas. La práctica de la obediencia a Dios llega a ser realmente el canal del éxito para el hombre, pero en cambio la desobediencia a Dios nos va a limitar cada vez para poder escucharle, porque el Señor ya no va a querer hablarnos, porque sabe que no estamos dispuestos a obedecerle. Y por eso Dios envía a Jesucristo, quien cumple plena y fielmente su voluntad y obedece cada una de sus instrucciones. Y esa obediencia de Jesús es imputada a los hombres, como dice en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 18. Así que como la transgresión de uno vino
la condenación a todos los hombres. Por causa de la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos la justificación de vida. O sea, por el pecado de un hombre, ese pecado se regó en toda la humanidad. Pero asimismo, por la justicia de un hombre, que fue Jesucristo, que pagó por nuestros pecados, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y en 1 Corintios 1:30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención. De tal manera que nosotros recibimos redención por Jesucristo, no es por nuestros propios méritos. Y también por la fe participamos en la obediencia. Nosotros podemos obedecerle a Dios simplemente por la fe, porque cuando el Señor nos pide que hagamos algo, obedecemos y lo hacemos. Hechos 6:7 dice que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. O sea que note que en aquel tiempo también hubo muchos fariseos, muchos sacerdotes y levitas que conocían de la palabra de Dios y que ellos mismos obedecían la fe. La incredulidad implica entonces desobediencia. Cuando nosotros no le creemos al Señor, indudablemente pues no estamos dispuestos a obedecerle. Como dice en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 16: mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Muy poca gente habría creído. Y esa era la queja de Isaías al Señor. Y en esta relación con Dios nosotros tenemos que estar dispuestos a cambiar, a renovar nuestra mente, a romper esos paradigmas sobre los cuales hemos estado viviendo siempre, a quitarnos esos elementos de juicio que son errados y que de alguna manera nos llevan a actuar mal delante de Dios. No a vivir por las apariencias, ni a vivir por la vanidad, ni por el aplauso de la gente. Dice en la palabra de Dios, en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino presentaos, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprender cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. O sea, a través del estudio de la palabra de Dios, nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras para comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y el estudio de la palabra de Dios hace que renovemos nuestro entendimiento. Quizás en nuestro entendimiento estábamos teniendo una escala de valores determinada, pero la palabra de Dios nos ordena esa escala de valores de acuerdo con la voluntad y con la dirección de Dios. Tenemos que evitar que ese toque personal a la palabra de Dios afecte nuestra obediencia. Tenemos que evitar que nuestro criterio o nuestra prudencia afecte nuestra obediencia. Fíjense que en el libro de Romanos capítulo 9 versículo 31 nos da una lección supremamente importante que tiene que ver con el pueblo judío. Y dice así: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado justicia, es decir, la justicia que es por la fe. O sea, está diciendo, ¿qué diremos? Los gentiles, o sea, los no judíos, que no estaban buscando la justicia, que no estaban buscando a Dios, alcanzaron la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó, porque no creyó en Jesucristo como el Mesías. Y pregunta, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaban en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayera en él no será avergonzado. Bueno, el Señor tuvo misericordia de su pueblo, y a pesar de que cayeron en la piedra de tropiezo, no serían avergonzados. El cristiano debe imitar a Cristo en todo, en humildad, en amor, sometiéndose al Señor. Dice en la palabra de Dios que tenemos que someternos a todas las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las autoridades que están por Dios han sido establecidas. No obstante,
La obediencia a Dios tiene absoluta prioridad ante la obediencia de los hombres y ante la obediencia de la autoridad. O sea, la autoridad no es la persona que está ejerciendo la autoridad es el estamento en el cual la persona se sienta y empieza a ejercer esa autoridad desde allí. Pero tiene que estar también en obediencia a la palabra de Dios. Dice en Hechos 5:29 que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Noé era un hombre seguro de sí mismo y era un hombre que confiaba plenamente en Dios. Me hace recordar el Salmo 32:9 que dice el rey David: no seas como el caballo ni como la mula sin entendimiento, que han de ser amarrados con cabresto y si no, no se acercan a ti. Noé obedeció el consejo, no ser como el caballo, como la mula. El caballo a veces quiere irse adelante impetuosamente y muchas veces la mula se queda atrás corcoveando, ¿verdad? Pero Noé caminó con Dios y trabajó para Dios y dejó a Dios el arreglar la agenda, que Él cumpliera su propósito en el tiempo que Él quisiera. Tuvo una semana de espera antes de que empezara la lluvia. Dado que las lluvias comenzaron el día 17 del segundo mes, según dice el Génesis 3:11, fue el día 10 del segundo mes que Noé y su familia se mudaron al arca por instrucción de Dios. Durante esa semana, antes del diluvio, pues indudablemente terminaron de recoger los animales, colocar sus provisiones, siguieron las instrucciones del Señor, confiaron en la promesa de su pacto y sabían que no había nada que temer. David en el Salmo 29 hace una recreación de lo que hubiera sido el diluvio y dice: mientras reflexionaba sobre lo que sucedió, David pensó que la tormenta más famosa de la historia en el tiempo de Noé la pudiera describir de esta manera: el Señor se sentó en su trono en el diluvio y el Señor se sentó como rey para siempre. La lluvia torrencial y el trueno resonante y el relámpago destellante le recordaron a David la soberanía de Dios. No importa cuán grandes sean las tormentas de la vida, Dios todavía está en el trono haciendo que todo trabaje armoniosamente para el bien tuyo. Y por eso David terminó su obra, esta obra magistral, este himno, este salmo, con un verso que dice: el Señor dará fuerza a su pueblo y el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Al final de esta última semana de preparación, Noé y su familia obedecieron el mandato de Dios, entraron al arca y Dios cerró la puerta del arca y los puso a salvo. No sabían cuánto tiempo vivirían en el arca, Dios no se lo dijo a Noé, pero el Señor lo sabía y eso realmente era lo que importaba. En otras palabras, tenemos que decirle al Señor: Señor, mi tiempo está en tus manos, como dice el Salmo 31:15. Y este tiempo para Noé metido en el arca fue 1 año y 10 días. Después el mismo Dios abrió la puerta y los invitó a salir y a vivir en esa tierra que estaba regenerada. Pero tenemos entonces que buscar siempre su presencia. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Y dijimos que para poder tener la presencia de Dios, primero tenemos que reconocer que no siempre tenemos la presencia de Dios. En segundo lugar, tenemos que deshacernos de esos atavíos, de esa vida de pecado, de esa tendencia pecaminosa que la sociedad quiere llevarnos. Tenemos que deshacernos de ese pensamiento malicioso que a veces tenemos. Dice en la palabra de Dios que tenemos que desechar de nosotros toda malicia y toda maledicencia. Tenemos que desechar esos atavíos, esos defectos de carácter que hemos ido construyendo a través del tiempo y que nos han servido para lograr ciertas cosas. Algunas personas han desarrollado la ira como un mecanismo para poder conseguir cosas. Algunos otros han desarrollado el dolor, la conmiseración para llamar la atención y buscar lo que están queriendo. Tenemos que deshacernos de esos defectos de carácter y más bien buscar siempre su presencia. Así que lo primero que hay que hacer es creer que no tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Lo segundo, hay que despojarnos de todo tipo de rebeldía, de terquedad, de pecado. Y lo tercero, que
tenemos que hacer es buscar la presencia de Dios desesperadamente. Buscar esa presencia de Dios en intimidad con Él. Moisés lo sabía y por eso él hizo algo importante que está descrito en el verso 7 del capítulo 33 de Éxodo. Dice en la palabra de Dios que Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscara a Jehová tenía que salir al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. O sea, tenía que irse a encontrar solo con Él. Era un lugar íntimo de comunión con Dios. Y tener comunión con Dios todo el tiempo es bueno, es muy importante. Pero si quieres tener su presencia, debes salir al campamento cada día, buscarlo solo a Él. Y a esto se refirió Jesús cuando nos enseñó a orar. Y dijo, tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y eso es salir del campamento, de tu día a día, para ir a buscar una cita exclusiva con el Señor. El rey David también en el Salmo 91, el Salmo 51, versículo 6 dijo, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y aquí nos muestra que David también era una persona que buscaba intimidad con el Señor, buscaba la presencia de Dios en oración. Esto nos demuestra que el Señor ama la verdad que sale de nuestra boca en su presencia. Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. A Él le encanta que nosotros desnudemos nuestro corazón delante de su presencia y le contemos las situaciones que estamos viviendo, los temores que tenemos, los dolores que hay, las angustias que de alguna manera nos afligen, y que podamos estar a solas con Dios. Y Él, como respuesta, dice que nos hará comprender sabiduría en lo íntimo. Y esto solamente lo conseguimos en la intimidad. Y después nos da una promesa, y es esa promesa de que nos dará sabiduría. Y esa sabiduría es la que necesitamos para tomar decisiones. Es la que nosotros necesitamos para poder salir de problemas. Recuerdo que en alguna oportunidad un amigo hizo una exportación de cinturones de cuero. Y cuando hicieron el aforo en el aeropuerto para despachar la carga, se dio cuenta que todos los cinturones estaban arrugados. Los habían enrollado y cuando abrían el cinturón, por dentro quedaban totalmente arrugados, horribles. No servía el producto. Y el inspector, que tenía que revisar la carga antes de ser despachada, le dijo, no, ese producto no me sirve. Así que lo siento, tiene que darme unos cinturones que estén en buena calidad y además los necesito para mañana, porque esa es la condición del contrato. Y si no, tiene que devolvernos el anticipo que le dimos. Bien, este hombre entró en pánico realmente. Tenía que devolver como $20,000 que había usado para poder fabricar esos cinturones. Y era un discípulo mío y me llamó y me dijo, pastor, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Y le dije, hermano, recoja su carga, llévesela para su fábrica y órele al Señor y el Señor le dirá qué hacer. Bien, pues yo fui, lo acompañé y realmente esos cinturones estaban desastrosos. Estaban completamente arrugados, horribles. Pero nos metimos en oración, en intimidad. ¿Y saben qué hizo el Señor? Como respuesta a la oración, ahí en intimidad que estábamos clamándole al Señor y pidiéndole que nos diera una solución, el Señor nos dijo textualmente, dele plancha. Y yo como que no entendía qué quiere decir dele plancha. Y le comenté, y le dije, mire, el Señor dice que le demos plancha. Y entonces dijo, puede que funcione, hagamos el intento. Y se buscó una plancha y cogimos un cinturón y empezamos a plancharlo. Y este cuero cambió completamente, se volvió un cuerito suave, flexible, se quitaron todas las arrugas y de inmediato seguimos planchando todos los demás, eran como 5,000 cinturones. Y al final el hombre pudo hacer su despacho perfecto. Y lo más simpático es que cuando le entregó la mercancía,
al día siguiente al inspector, el tipo le dijo, ay, ¿por qué me iba a meter gato por liebre? Me iba a meter unos cinturones de mala calidad. Estos sí están muy buenos, estos cinturones sí están excelentes. Gracias. Pero no me gustó esa actitud que usted tuvo antes de tratar de meterme en el producto de mala calidad. Y entonces le contamos al hombre la historia. Y él estaba aterrado de ver cómo el Señor responde cuando nosotros vamos en intimidad con Él. Pero Moisés hace algo más. Le hace saber a Dios que está desesperado por su presencia. En el capítulo 13 del versículo de Éxodo, le dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Ellos preferían quedarse en el desierto que ir a cualquier lugar sin la presencia de Dios. Moisés le mostraba esa desesperación por la presencia del Señor. Si tú no vas a ir conmigo, no quiero ir a ningún lado. Aunque sea tu obra, no quiero ir solo con tu gracia. Quiero ir también con tu presencia. Y la desesperación es para los pobres de espíritu. Cuando nosotros reconocemos que la presencia de Dios es más importante aún que su gracia. Cuando nosotros reconocemos que la presencia de Dios es vital para nuestra vida. Mateo 5:3 dice, Dios bendice a los que son pobres de espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de Dios les pertenece. Jesús compara la búsqueda de la presencia de Dios con la necesidad que tiene un pobre. Y si analizamos la necesidad de un pobre que anda en el rebusque, todos los días tiene que salir a buscar la comida para mañana. Y si no sale, no la tiene. Y seguramente va a pasar dificultades porque va a pasar hambre y va a sufrir. Y este es el mismo parangón que tenemos que hacer con los pobres de espíritu. Tenemos que tener la necesidad de ir cada día a buscar de la presencia del Señor. Porque la presencia de Dios es para disfrutarla ese día. Y cada día tenemos que buscarla. Y tenemos que anhelarla. Y tenemos que perseguirla. Y tenemos que disfrutar esa presencia del Señor. Y por eso Jesús está diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, que hoy buscaron su presencia. Y mañana volverán a buscarla y todos los días la van a buscar porque saben que se alimentan de la presencia de Dios. Por eso el modelo de oración del Padre Nuestro es un modelo de oración que el Señor nos invita a hacerlo todos los días. Danos hoy el pan de cada día. Note que el Padre Nuestro nos dice, danos Señor el pan de este mes o el pan de este año o de esta semana, porque el Señor quiere darnos un pancito fresco y calientito cada día. El Señor quiere que nosotros oremos cada día y que busquemos de Él cada día. El Padre Nuestro es uno de los modelos de oración más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. De hecho, ese modelo de oración el Señor mismo nos lo dio para que sea como un protocolo de vida, en donde primero empezamos a exaltar al Señor. Santificado sea tu nombre, Padre nuestro que estás en los cielos, refiriéndonos a nuestro Padre, a nuestro Dios como Padre. Y para eso tenemos que tener la certeza de que somos sus hijos. Pero para ser hijos de Dios tenemos que tener la certeza de que lo somos, de que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, de que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y que nos guía en nuestras decisiones. Y esto de que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros es la presencia de Dios en nuestra vida. De tal manera que es una oración para los que tienen la presencia de Dios en ellos, para los que son verdaderos hijos de Dios. Como dice la palabra de Dios en Romanos 8:14, que dice, los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. De tal manera que la presencia de Dios hace que nosotros seamos hijos de Dios. Puede ser que pensemos que como criaturas de Dios estamos muy bien, porque la gracia de Dios nos ayuda, pero la presencia de Dios realmente nos hace hijos de Dios. Y por eso tenemos que buscar su presencia cada día, no conformarnos con su gracia.
Y para esto simplemente tenemos que pedirle al Señor su presencia, la presencia de su Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos que pedirle la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y con la certeza de que el Señor nos la dará. Lucas 11, del 11 al 13, dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? De tal manera que si nosotros pedimos el Espíritu Santo de Dios, el Señor nos lo va a dar. Y Él hace el parangón. Si nosotros somos buenos padres y somos malos padres, más bien, y le damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre bueno dará el Espíritu Santo de Dios a quien lo pida? La palabra pedir en griego es aiteo, que significa suplicar o exigir por una necesidad. Y Dios promete darle su presencia a quienes le supliquen su presencia o se la exijan o se la pidan. Pero todos los días. Y por eso Jesús comparó el dar el Espíritu Santo a como un padre le da a sus hijos de comer, que le da a sus hijos de comer todos los días. Que si le piden un pan o un huevo o un pescado, el Señor les va a dar lo que nosotros pidamos. Si quieres su presencia, pídesela al Señor. Clama a Dios en intimidad por Él todos los días. Y pero es importante creer que no tenemos la presencia de Dios. Y ahora entendemos que lo primero que nosotros tenemos que saber es que quizás la presencia de Dios no está en nosotros. Y por eso tenemos que despojarnos de nuestra vida de pecado, reconocer que no está la presencia de Dios en nuestra vida, despojarnos del pecado que nos asedia y clamar por la presencia de Dios en nuestra vida e ir más profundo en el corazón de Dios, que te invitará a buscarlo en intimidad todos los días y a anhelar su presencia más que cualquier otra cosa. De tal manera que la presencia de Dios tenemos que cultivarla cada día, tenemos que buscarla y tratar de permanecer en la presencia de Dios todo el día. Por eso decía el profeta: vive Jehová en cuya presencia estoy. Y entonces el Señor le revelaba todas las cosas, porque estaba en intimidad con Él. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en esa intimidad con Dios, despojándonos del pecado que nos asedia, despojándonos de nuestra capacidad de raciocinio que a veces nos limita nuestra fe. Yo quiero invitarlos, hermanos, a que nos despojemos de esa rebeldía, de esa terquedad, de esa tendencia pecaminosa que nos impide estar en la presencia de Dios. Oremos. Padre Celestial, desde el cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas en esta mañana, Señor. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, porque hoy, Padre Celestial, más que nunca, Señor, nos invitas, Padre Celestial, a que vivamos en tu presencia, Dios. Que no sea suficiente la gracia que tú nos das, Padre Santo, para vivir, Señor, sino que vivamos siempre en tu presencia, Padre Celestial. Hoy te pedimos perdón, bendito Dios del cielo, por nuestro orgullo, por nuestra vanagloria, por nuestra autosuficiencia, Señor. Te pedimos perdón, Padre Celestial, porque muchas veces, Padre Santo, hemos salido a enfrentar, Padre Santo, nuestros problemas, nuestras situaciones, Señor, en nuestra carne. Muchas veces, Padre Celestial, hemos tratado de luchar en nuestras fuerzas, Dios, en vez de buscar tu presencia, porque tu presencia nos dará descanso, Señor. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, por esta palabra, Dios. Yo te ruego, bendito Padre Celestial, que quede impresa en nuestros corazones, Señor. Y que tú coloques en nuestro corazón el querer como el hacer, tu buena voluntad, de pedir tu presencia en nuestras vidas cada día, Señor. Y que cada día, Señor, podamos vivir para ti, Señor, y podamos vivir por ti, Señor. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, por tu amor, por tu misericordia, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, querida familia, les doy muchas gracias por haberse conectado en esta mañana y quiero invitarlos a que sigan conectándose a las 8 de la noche en nuestro devocional diario. Al final verán el tutorial de cómo conectarse si no lo han hecho. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos veremos a las 8 de la noche por Meet. Mil gracias. Bendiciones.
devocionales son todos los días de 8 a 8:30 de la noche. Hay una palabra especial de parte de Dios para ti. Grupos de mujeres los miércoles a las 3 de la tarde. Jóvenes más que vencedores los jueves a las 8 de la noche. Y Alianza Youth los sábados a las 5:30 de la tarde. Recuerda, estas reuniones y clases son por Hangouts Meet. Hey, iglesia, nada impedirá que sigamos siendo una familia. Estamos teniendo devocionales diarios, clases y grupos online vía Hangouts Meet. Una aplicación muy fácil de usar. Primer paso. Para conectarte desde tu dispositivo móvil, ve a tu Play Store o App Store y descarga la aplicación Hangouts Meet. Segundo paso. Si estás en alguno de los grupos de WhatsApp de nuestra iglesia, te haremos llegar un link con el que después de haber descargado la aplicación, puedes ingresar a la reunión. También puedes ingresar mediante código. Simplemente entras a la app y das la opción Código de reunión. Nuestro código siempre es el mismo: ESAADOWXUS. Solicitas el ingreso y listo, ya estamos conectados. Si vas a ingresar desde tu computador, puedes abrir el link desde WhatsApp Web. O pones en el buscador de Google meet.google.com. Ingresas el código ESAADOWXUS. Solicitas el ingreso y listo. Recuerda, nuestro código siempre es el mismo. Puedes tomarle un screenshot o una foto para tenerlo a la mano. Si tienes alguna duda, pregúntanos. Estamos para servirte. Somos iglesia, somos familia. Familia, ¿ya nos sigues en nuestras redes sociales? Puedes encontrarnos en Instagram @Alianza con Dios o en Facebook Alianza con Dios Iglesia Cristiana. Puedes hacer tus diezmos y donaciones en la cuenta corriente BBVA número 541-025-185. Recuerda, cuenta corriente BBVA número 541-025-185. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10.